La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título ¿Quién resucitó a Cristo? Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese poderoso tema, como de costumbre, vamos a ir ante el trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, te alabamos y glorificamos en esta mañana y siempre. Venimos agradecidos nuevamente delante de tu divina presencia por todas las bendiciones inmerecidas que recibimos de ti, porque eres amor. Gracias por las peticiones contestadas, por los testimonios que engordan los huesos y aún por las peticiones que tenemos delante de ti, y especialmente por la temática de hoy. Te pedimos, Padre, que tu pueblo la pueda asimilar, digerir y que sea para su provecho espiritual. Perdona nuestras faltas, Padre, para que tu bendición fluya a todos los corazones que están buscándote en espíritu y en verdad. También te damos gracias por los respiros que permites de vez en cuando entre esa gran marea de los que buscan el mal contra tu pueblo y la humanidad. Y gracias, Padre, porque siempre buscas que estemos bien preparados para lo que va a acontecer. Bendice a tu pueblo y danos el Espíritu de Cristo para que en todo podamos vencer. Danos su Espíritu para que si hemos muerto, podamos tener parte en la primera resurrección, para que nos podamos levantar vencedores sobre la muerte y podamos compartir contigo, con Cristo y las huestes santas angelicales, la vida eterna. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gloria y honra a tu excelso y sagrado nombre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 11, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 3, los versículos 14 y 15, donde allí nos dice la santa palabra: mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre homicida, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir al Evangelio del discípulo amado, al Evangelio de Juan, al capítulo 10, los versículos 17 y 18, donde allí nos dice la santa palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria y honra a su santo nombre. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, donde allí nos dice la santa palabra: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a finalizar con Colosenses capítulo 2, versículo 12, donde allí nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que esperan la gloriosa venida del que se levantó de la tumba de José y proclamó: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea su santo y precioso nombre. En el programa de hoy vamos a estar analizando las Escrituras para ver quién resucitó a Cristo. Y esto lo haremos siendo que hoy día esto es un tema sumamente controversial entre los que creen en la verdad del Padre y del Hijo. Muchos toman la gran cantidad de versículos que dicen que el Padre resucitó a Cristo para ponerlos a chocar contra las palabras de nuestro Divino Maestro, lo que me hace recordar claramente el año 2016, cuando fui convencido por el Espíritu de Cristo acerca de la verdad bíblica del Padre y del Hijo. Cuando fui obligado a comenzar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, fui llevado a comenzar una profunda investigación acerca de esta poderosa verdad que realmente nos hace uno en Cristo y que nos capacita para proclamar el mensaje de los tres ángeles en su justa perspectiva. Me maravillaba de la claridad bíblica y del espíritu de la profecía, y ahora podía entender por qué el enemigo luchaba tanto por encubrir esta portentosa verdad. Me di cuenta por qué trataba de confundir con tantos engaños a los que comenzaban a reconocer la verdad una vez dada a los santos, que fue rescatada y restaurada por los pioneros adventistas. Comprendí la disidencia entre los grupos nuestros. Entonces, algunos hermanos me solicitaron que nos comenzáramos a reunir los sábados para adorar y compartir juntos. Después que empezamos las reuniones con mucho gozo y amor por creer esta olvidada verdad, no mucho tiempo después comenzó la primera batalla campal. Precisamente cubriendo la temática de hoy, par de hermanos se aferraron a las palabras de Cristo registradas en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Al punto que decían que ellos le creían a Cristo y no les importaba lo que los discípulos dijeran. Luego, la inmensa mayoría del grupo tomó el bando contrario, diciendo que habían muchos más versículos en la Biblia que presentaban que en efecto el Padre los resucitó. Al ver esta situación, comprendí lo que decían ambos bandos, referentes a lo expuesto por las Escrituras. Pero noté que ambos bandos ponían las Escrituras en guerra abierta contra sí misma.
unos prefiriendo y favoreciendo unos versículos mientras menospreciaban a otros. Esto me llevó a preguntar si no sería más sabio buscar una interpretación donde todos los versículos armonizaran, siendo que todo era palabra de Dios. Recuerden, todo esto se hizo pidiendo la dirección del Espíritu de Cristo. Por eso opté por quedarme neutral hasta que Él nos mostrara el camino a seguir. Por lo tanto, empezamos a investigar cómo fue que el Padre lo resucitó y que Cristo se haya levantado de la tumba fría. Entonces empezamos a ver cómo es que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Pablo podía decir, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Y empezamos a comprender en qué sentido el doctor Lucas había registrado lo expuesto en Hechos capítulo 4 versículo 10, donde se nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, alabado sea su santo nombre, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Empezamos a permitirle a las Sagradas Escrituras que nos hablaran al corazón pensante para que pudiéramos asimilar la verdad que nos quería comunicar. Entonces empezamos a distinguir lo que Pablo nos estaba presentando realmente cuando nos comparte lo que encontramos en Romanos capítulo 4 versículo 24, donde allí nos dice la santa palabra: sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Vimos que había un contexto que no ponía las Escrituras en guerra. No había contradicción. Los versículos no estaban en oposición. Eso lo pudimos entender cuando analizamos todo lo que Cristo recibió cuando fue engendrado del Padre, cuando llegó a ser igual a Dios. ¿Cuándo fue que Cristo recibió el tener vida en sí mismo? Pues si analizamos las palabras de Cristo registradas en Juan capítulo 5 versículo 26, donde él dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí debemos comprender que lo expresado sucedió cuando Cristo fue engendrado en el cielo, cuando fue rasgado del seno del Padre, cuando vino a ser igual a Dios. ¿Cuándo vino a ser igual a Dios? Pues cuando fue rasgado del seno del Padre. ¿Y cuándo vino a ser el eterno Hijo de Dios? Pues cuando fue engendrado en el cielo. Y este es el detalle que muchos no comprenden hoy. Tristemente ponen la Escritura a pelear para ponerla en sintonía con sus ideas preconcebidas, o simplemente comparten ideas inculcadas por personas que no estaban claras en esta materia, que solo compartían sus conceptos errados porque desconocen las Escrituras y tristemente el poder de Dios. Lo terrible del asunto es que lo presentan a los hermanos como si fuera palabra de Dios y como si no se pudiera cuestionar. Pues mis queridos hermanos, esto sucede porque disparan de la baqueta, sin analizar el mensaje divino y solo aceptan la letra del escrito está. Ciegamente se afirman sobre los versículos que apoyan y te dicen: ahí está, delante de tus ojos. En Hechos, capítulo 13, versículo 30, dice claramente: pero Dios le resucitó de los muertos. No creen que exista otra posibilidad, ni quieren examinar el asunto, pues ellos comprenden que ya todo está resuelto. No entienden que de esa manera están limitando su aprendizaje y la verdad de Dios.
tratan de acomodar las cosas a su limitada comprensión. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y según ellos, no hay otra forma de comprender estos versículos. No quieren asociar una cosa con la otra y no entienden cabalmente lo que el divino Hijo de Dios llegó a ser una vez que fue rasgado del seno del Padre. Ese ser igual a Dios no es reconocido en su mente, en su justa perspectiva. La profundidad de esa declaración no es digerida por su comprensión humana. Y aunque critiquen a los testigos de Jehová por creer que Cristo era un ser inferior al Padre, ellos terminan haciendo algo similar al no aceptar al divino Hijo de Dios en la gloria de su Padre. Alabado sea su santo nombre. Algo que me llenó de gozo y de agradecimiento a Dios por haberme permitido llegar a conocer esta importantísima verdad, la del Padre y su amado Hijo, alabado sea su santo y precioso nombre, fue el hecho que alumbraba las Escrituras de manera sin igual, eliminando la religión de los misterios. Las lagunas que antes había, ahora eran reemplazadas por la consistencia de esta preciosa verdad. Ahora todo tenía una fluidez que confirmaba su procedencia celestial. Y aunque en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21 el apóstol nos diga: quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo podemos digerir sin entrar en confusión o pensar que el discípulo habla en directa oposición a lo expresado por su divino Maestro. Solo cuando nos apartamos de Cristo no lo podemos comprender. Fue Él quien inspiró a Pedro y no hay contradicción. El Padre ciertamente lo resucitó, pero la pregunta correcta es ¿cuándo? Pues cuando Cristo fue engendrado en el cielo, cuando fue rasgado del seno del Padre y vino a ser igual a Dios. Por lo tanto, aunque en Hechos capítulo 17 versículos 31 se nos diga: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Podemos entender que el poder de ese resucitar no fue ejercido única y exclusivamente después de la crucifixión en el cuerpo muerto de Jesús, sino cuando en el cielo llegó a ser el primogénito de Dios. El discípulo amado lo presenta claramente cuando nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mis queridos hermanos, alguien podrá decir que este a lo mejor no sea el contexto de estos versículos, pero debemos entender lo abarcante de la Escritura y no ponerle límites. Cristo dijo claramente que Él tenía vida en sí mismo, igual que su Padre. No en menor grado, no de otra manera o casi igual. Se estaba refiriendo claramente en el contexto de su divinidad, no como un ser humano. Esto lo recibió cuando nació en el cielo, antes de la encarnación.
Así lo presentó al decir en Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, alabado sea su santo y precioso nombre. Aquí Cristo explica lo que hoy muchos no pueden asimilar y se les hace difícil comprender. Pero no hay forma de malinterpretarlo o evadirlo. Cristo dijo llana y sencillamente, y tengo poder para volverla a tomar. Moisés no tenía poder para volver a tomar la vida después que bajó al descanso. El hijo de la viuda de Naín tampoco poseía en sí mismo ese poder para levantarse de la sepultura. Solo Dios, el Padre. Pero le complació al Dios Altísimo del cielo compartir todo lo que había en él con su amado Hijo, con el unigénito, con el primogénito del cielo. Y así lo hizo cuando de su seno lo rasgó. Vino a ser igual a Dios en todo el sentido de la palabra. Por eso la importancia de creer en esta poderosa verdad. Por eso es la importancia de reconocer a quien realmente recibimos. No podemos recibir a otro, sino al divino Hijo de Dios. Cuando la sierva del Señor habla acerca de la resurrección, notamos un detalle muy importante. Ella menciona con relación al ángel que lo vino a despertar. La tierra tiembla al acercarse. Huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Mis queridos hermanos, esa poderosísima cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, las páginas 725, el párrafo 3 y las 726, el párrafo 1. Lo primero que debemos notar es que el Padre envió a su ángel. Aunque sabemos que los ángeles de Dios son todos poderosos cuando están bajo las órdenes de Dios, tenemos que analizar el resto de la escena, pues esto fue como una coreografía. Tenemos que tener en mente que el Hijo hace todo en subordinación del Padre. Cuando Gabriel da la señal del momento preciso, del momento adecuado, entonces vemos algo de lo que nos había hablado nuestro divino maestro. Nos dice la cita, ven a Jesús salir de la tumba. O sea, todos los presentes, y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida. El contexto expuesto es que Él se levantó de la tumba, en el sentido aludido por sus propias palabras, cuando dijo, y tengo poder para volverla a tomar. Solo por esa razón puede decir sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida.
Precisamente y específicamente por esa proeza, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Entonces, como sabiendo que esto sería puesto en tela de juicio, la sierva del Señor nos sigue explicando el suceso, pero totalmente en el contexto de las palabras expuestas por Cristo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, al decir: un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. Noten, solo en el contexto de que Cristo tenía el poder para levantarse de la muerte, podía continuar diciendo: el que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. ¿Quién venció la muerte? Solo el que había estado bajo el poder de la muerte. Pero la sierva del Señor no lo deja ahí. Ella nos aclara, para que no seamos engañados por algunas explicaciones técnicas que algunos dan para contrariar las palabras de Cristo. Ella dice claramente: el que dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, Juan capítulo 10 versículo 17, salió de la tumba por la vida que había en él. La humanidad murió, la divinidad no muere. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a quien quiera. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 354, el párrafo 1. Y por esa tremenda exposición de la verdad, tenemos que decir más claro: no canta el gallo. Esa explicación de los hechos no se puede tergiversar ni sacar de contexto. Quiere decir lo que bien dijo y fue expresado en el contexto directo de las palabras de Cristo. No le pueden buscar la vuelta para hacerlas decir lo contrario. Esa misma declaración ella la repite en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, la página 1113, en los párrafos 4 y 6. Pero mis queridos hermanos, del libro en inglés, pues tristemente en el libro en español lo eliminaron. Aparece en el Instructor Juvenil el 4 de agosto de 1898 en el artículo El Salvador resucitado, en el párrafo 1. Volvió a publicarse el mismo artículo en el Instructor Juvenil, pero del 3 de enero del 1905, en el párrafo 1. Ahora, esa misma verdad salió publicada en el manuscrito 205 del 31 de octubre de 1899, titulado El Calvario, en el párrafo 7. También salió en La Verdad acerca de los Ángeles, la página 213, el párrafo 3, y en Las Matutinas a fin de conocerle, la página 72, el párrafo 1, y La Fe por la cual vivo, la página 53, el párrafo 3. La cita dice claramente: salió de la tumba por la vida que había en él. ¿En qué sentido lo estará diciendo? Pues ella misma lo explica. Nosotros sabemos que Cristo mezcló las dos naturalezas, la naturaleza divina con la naturaleza humana. Era 100% divino y 100% humano. Pues para que no haya duda al respecto, ella dice: la humanidad murió, la divinidad no muere. Si usted por alguna razón tenía duda en cuanto a dónde residía esa vida que había en Cristo, la cual de su Padre heredó, pues era en su naturaleza divina, mi querido hermano, no en otra. Y como siempre hay aquellos que por más que se les explique, como que no lo quieren comprender,
pues ella siguió diciendo, en su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a quien quiera. Mis queridos hermanos, nada más con el testigo. Por eso le doy gracias a mi Padre Celestial por haberme concedido el conocer estas importantes verdades. Le doy gracias por haberme dado el privilegio de compartir las mismas, para que otros también le puedan sacar el provecho brindado por nuestro amante Salvador. Esta es la pura verdad acerca de quién resucitó a Cristo. Si estás parado en alguno de los dos extremos, te invito hoy a moverte al centro del camino para tu provecho espiritual, pues el que recibió tener vida en sí mismo te resucitará cuando venga en su gloriosa segunda venida. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová te bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.